a la condenación eterna. Entonces ahora tenemos seres queridos, hermanas, hermanos, tíos, tías, sobrinos. Hay tantos familiares que si nosotros no le hablamos del Evangelio se van a ir al infierno. Pero si le hablamos y ellos reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos van a alcanzar la vida eterna, la salvación. Y nos van a estar agradecidos, no solamente en la vida que va a venir, porque ahí nos vamos a encontrar todos, sino que van a estar agradecidos en esta vida. Gracias porque me hablaste del Evangelio. Gracias. Porque yo no quería saber nada del Evangelio, pero gracias porque tuviste coraje y me hablaste. Y ahora yo tengo una confianza en Dios y Dios me bendice. Por eso, ese trabajo hay que hacerlo. Hay que predicar, hay que hablar a las personas. Pero hay un secreto en el hablar. Porque si nosotros hablamos por hablar, no produce. La persona no... Veo que hay personas que usted le hable no se sienten atraídas. Hay personas, o si no, que usted tiene temor. Siente temor de hablarle a alguna persona del Evangelio. O siente dudas. O siente miedo. Y eso porque falta un ingrediente. Usted necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Con el Espíritu Santo no hay temor. Con el Espíritu Santo hay coraje. Hay fe. Porque uno tiene fe que cuando uno le va a hablar a una persona, esa persona lo va a escuchar. Y va a recibir la palabra que usted le da, ¿vio? Entonces, no es solamente hablar, sino que tenemos que estar preparados. Porque no es fácil hablarle a una persona del Evangelio. Mire, yo hace 50 y pico de años que estoy en el Evangelio y a veces veo a una persona y me cuesta acercarme y hablarle del Evangelio. Me cuesta. Y eso nos cuesta a todos. Pero Dios tiene que ver el deseo, el anhelo en nuestro corazón de querer hacerlo. Y entonces Dios prepara. Gracias, usted no se apure en hablar del Evangelio a nadie, sino usted esté orando. Señor, salva a esta persona, Señor. Y Dios nos prepara gente para que le hablemos. Hay a veces por la falta de comunión con el Espíritu Santo, dejamos pasar las oportunidades. Por eso tenemos que estar siempre atentos, en comunión con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar por las peticiones. Saludamos a los hermanos que están mirándonos por Facebook. Un abrazo para todos, hermanos y hermanas. Tal vez nos estén mirando de Misiones, ¿no? Que el Señor bendiga a los hermanos que están en Misiones. Que el Señor les bendiga al pastor Jorge Amarra, a su esposa, y al pastor Richard, y a todos los hermanos. Bueno, ellos tienen reunión hoy de la noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por las peticiones. Usted incline su cabeza y vamos a orar. Usted, cualquier petición que usted tenga para con Dios, usted pídasela al Señor. Amén. Señor, estamos delante de ti. Gracias, Señor. Creemos que tú nos escuchas. Gloria a tu Señor, nombre, somos tus hijos. gloria, Hemos creído en tu Hijo amado. Sí, Señor. Lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Señor, tu Hijo dijo que cualquier cosa que le pidamos en tu nombre, tú lo harías, Señor. Te pedimos por la iglesia, por la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, que tú nos puedas renovar con tu poder. Señor, usa nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Te pedimos por los hermanos que están quedados. Te pedimos por aquellos que no tienen fuerza, Señor. Por aquellos que están enfermos, debilitados, Señor. Que tú estés operando sanidad en sus cuerpos físicos, Señor. Oh Padre, por nuestra hermana Nilda, allá en Misiones, Señor, que tú estés sanando y libertando, Señor, a nuestra hermana amada. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Y por todas las hermanas y hermanos que están enfermos, que ellos puedan apropiarse por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Señor. Oh Señor, bendice en el nombre de Jesús. Nos levantamos en victoria, Señor. Nos levantamos en los méritos de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él venció la muerte, Él venció
al diablo, Él venció al mundo, Él venció la carne. Nosotros no tenemos que pelear, sino que Él peleó por nosotros la buena batalla de la fe. Nosotros solamente estamos creyendo y sosteniendo, Señor, aquella victoria que Cristo tuvo sobre sus enemigos, Señor. Bendice ahora, Padre, cada petición que nuestras hermanas están haciéndose a ti, Señor. Señor, puedas concederle, confirmando tu palabra. Establece tu palabra en sus corazones, en su vida, en sus hogares, en sus matrimonios, Señor, con sus hijos, con sus esposos. Respalda la palabra que ellos hablan, Señor. Señor, con prodigios, milagros y maravillas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Hechos 18. Hechos 18, sí. En el versículo 1. Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿No? Gloria al nombre del Señor. En el capítulo anterior, el capítulo 17, 28 dice: porque en Él vivimos y en Él nos movemos, y en Él somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿No? Y después de estas cosas, Pablo dice, salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila y su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndole y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo soy limpio. No, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul, vio el trabajo de Pablo, era la enseñanza de la palabra. Eso no es de todos, por supuesto. No todos podemos enseñar la palabra de Dios. Pero todos podemos predicar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Le podemos predicar para que sean salvos nomás. Pero enseñar la palabra de Dios, ya eso es un poco más profundo. Ya Dios levanta a personas que hagan ese trabajo. Porque la palabra de Dios no es fácil de enseñar, ¿no? Por eso Dios pone personas dedicadas a eso. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo, persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y acá vemos cómo los judíos todavía, a pesar de que el fin de la ley era Cristo, ellos todavía seguían apegados a la ley.
Ellos todavía querían mantener la ley, cuando el fin de la ley era Cristo. Ellos querían ser salvos por medio de la ley, por medio de los mandamientos. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera un agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apartándose de Sóstenes, principal de la... Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión no se le daba noticia de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Yo para agradar a los judíos, y hacía Pablo eso. A veces tenemos que hacer cosas para, digamos, para poder ganar a la gente. Cosas que no perjudican, ¿no? Que no perjudiquen el buen nombre del Señor. Que no perjudiquen el sacrificio de Cristo o la fe que tenemos, ¿no? Yo muchas veces fui invitado así a comer un asado por gente que no era creyente. Y me servían un vaso de vino y yo tomaba un vaso de vino. Y no es que me gustaba el vino ni que era adicto a esas cosas, pero yo para ver si podía de alguna manera ganar alguna para el Señor. Porque ellos lo tientan a uno con cosas así. Lógicamente que si me hubieran ofrecido un cigarrillo no hubiera fumado. Por eso ya entrar en ese juego no. O jugar cartas, no, de truco, o general, o todas esas cosas, no, ya ahí no. Pero, porque esas cosas, sabemos que a Dios no le agrada esas cosas. Pero Dios no condena al tomar vino, ¿no? Dios lo que condena es la borrachera. Jesús era un hombre que tomaba vino, y la Biblia lo dice, pero no era un borracho, ¿no? ¿Y él con quién tomaba vino? Con los pecadores, dice, ¿no? Y no solamente que tomaba vino, sino que comía con ellos. Y para un judío en aquel tiempo, cuando Jesús estaba acá en la tierra, tomar vino y comer con los pecadores era terrible para un judío, ¿no? Pero Jesús lo hacía. Y de esa manera, muchos pecadores, ¿no? Judíos, pecadores, se entregaban a Jesús, ¿no? Es como que Jesús les caía bien, porque los religiosos condenaban a las personas que comían mucho o que tomaban vino. Entonces, como Jesús sabía que al Padre no condenaba la bebida, porque Dios permitía tomar vino, no, pero no emborracharse. No vamos a buscar versículos, pero usted va a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios habla de que cuando uno esté triste, tome un vaso de vino para alegrar su corazón, en el Antiguo Testamento. Pero nunca era para emborracharse, ¿no? Bueno, y cosas así. Y acá el apóstol Pablo se rapó la cabeza para agradar a los judíos, dice, para que los judíos pudieran escuchar, ¿no? El mensaje de la salvación, ¿no? Que pudieran escuchar que Jesús era el Mesías. En el versículo, leímos eso en el versículo en el 18, ¿no? Y navegó a Siria, no. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él a Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Vio? Eso era bajo la ley. Y como Pablo sabía que la ley ya había sido cumplida, ¿no? Que se rapara la cabeza no significaba nada para él.
Pero él por ellos hizo eso. Entonces, y llegó a Éfeso. Ahora, por más que se rapó la cabeza, no consiguió nada, Pablo. Porque hay a veces que cedemos a cosas que no tenemos que ceder, ¿no? A veces queremos ganar las almas con pensamientos humanos, pero no. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Fíjese, ¿cómo que nosotros vamos a la iglesia de los legalistas y discutimos con los legalistas? Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea el 22, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Eso, la palabra confirmar ahí es dando seguridad, ¿no? Porque el único que le podía dar seguridad a los discípulos era Pablo, porque él había recibido el Evangelio. Entonces el único que le podía decir a los discípulos si realmente lo que ellos creían estaba de acuerdo con Dios era el apóstol Pablo, ¿no? Si lo que ellos practicaban, lo que ellos vivían, lo que ellos manifestaban estaba de acuerdo con Dios, el único que lo podía confirmar era el apóstol Pablo, porque a él le fue dado el Evangelio. Entonces, si yo manifestaba una conducta y Pablo me decía que estaba bien hacerlo, entonces yo podía seguir haciéndolo. Pero si Pablo me decía que no, que esa conducta no era conforme a la fe, no era conforme al agrado de Dios, entonces yo tenía que dejar de hacerlo, porque él era el maestro, él era el instrumento de Dios para enseñar, ¿vio? Y todo lo que le hacían caso a Pablo le iba bien. Y los ministerios de ellos crecían, ¿no? Es decir que usted puede tener muchas creencias de la Biblia, puede pensar de muchas formas de la Biblia, pero usted tiene que ser confirmado, es decir, establecido por un maestro, por alguien que Dios puso para que le diga exactamente si lo que usted está pensando, lo que está sintiendo o la conducta que usted está llevando es conforme a Dios. Porque dice, ahí mira, en el 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a las iglesias y luego descendió a Antioquía. Y después de allí, dice, estar algún tiempo salió corriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahí también podemos ver esa misma palabra en Romanos. En Romanos, capítulo 1, 11 creo que es. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 1, 11. No se haga problema, hermana Verónica, déjela, es una chica, no molesta. Dice, fíjese Pablo, dice, rogando, en el 10, rogando si al fin algún tiempo haya de tener, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a verlo, para ir a vosotros, porque deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmar, dice. ¿Ya? Ahí vemos que, por ejemplo, usted tiene un pastor, usted está llevando una vida, o tiene un pensamiento, o tiene un sentimiento, y el pastor va a estar observando, y el pastor le va a decir a usted, hermana o hermano, ese pensamiento, ese sentimiento que usted tiene no es bueno. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Y usted no se tiene que enojar. Usted le dice, gracias pastor,
y el pastor le muestra por la palabra por qué no es la voluntad de Dios que usted tenga ese pensamiento, ese sentimiento. Porque Él está para enseñarle, para instruirle y para confirmarle. Ahora, por ejemplo, usted tiene una conducta y el pastor ve que está de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere de sus hijos. Entonces el pastor le va a decir, amén, hermana, siga así, continúa así, que esa es la voluntad de Dios. Que usted esté ahí, haciendo y pensando y sintiendo lo que usted está sintiendo. No le dan valor a esas cosas hoy día, porque como todos tenemos el Espíritu Santo, pensamos que el que confirma es el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos confirma a través del instrumento, ¿no? Porque ¿qué necesidad Pablo tenía de confirmar a los santos si todos tenían el Espíritu Santo? Pero había una necesidad de que ellos fueran confirmados. ¿Pero por quién? ¿Por el Espíritu Santo o por Pablo? Y es por Pablo, porque él era el maestro. A él se le dio el conocimiento, la revelación para que pudiera enseñar cuál era la voluntad de Dios perfecta, agradable para los santos. Entonces fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Confirmar a los santos. Muchos hermanos se enojan cuando el pastor le llama la atención y le dice, hermana, no es la manera. Lo que usted está haciendo no es conforme a la palabra. Sí, pero yo tengo el don de profecía, dice muchos hermanos. Y el pastor le va a decir si es de Dios o no es de Dios. El pastor le va a decir, yo tengo el don de la predicación. Y el pastor le va a decir si es de Dios o no es de Dios. Usted puede pensar muchas cosas, sentir muchas cosas que son de Dios, pero tiene que ser confirmado. Y es muy importante eso, ser confirmado por el pastor de su iglesia, de su congregación, porque ellos velan por vosotros, dice, como que tienen que dar cuenta. Alabado sea el Señor. Entonces volvamos a leer el 23 de Hechos capítulo 18, 23. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿no? Y ahí en Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para repartir en vosotros algún don espiritual. ¿Vio? Porque claro, habían dones espirituales, pero que no eran del Espíritu Santo. Porque hay dones espirituales que no son de Dios, que son del diablo, o que son de la naturaleza humana, ¿no? Y él quería, fíjese para qué se iba a hacer un viaje, para confirmar a los santos, viajar tantos días en barco, ¿no? Yendo de un lado a otro, para confirmar a los hermanos, para que los hermanos no se desviaran de la verdad, no permitieran, porque cuando uno administra un don, ¿no? Si no es de Dios, ese don termina destruyendo la fe de los santos, termina destruyendo la palabra que se le sembró, ese don. Pero él tiene el don de la palabra, sí, pero ¿es de Dios o no es de Dios? Eso tenemos que discernir, ¿no? Y Pablo es el único que podía discernir en aquel tiempo. Y entonces, por medio de Pablo, ellos podían tener la certeza de que el don que ellos tenían era de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Es maravilloso que los pastores tengan ese saber, dice, en el 12. Voy a leer el 11 nuevamente. Porque deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por lo común de la fe, vuestra y juntamente con la mía. Es decir, que acá Pablo quería confirmarlos por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Es a saber, voy a leer en la versión 1960, estoy leyendo una versión vieja que se expresa diferente. El 1:11, el 1:13. Y dice así. ¿De Romanos? De Romanos, sí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles.
¿no? Dice Pablo en Romanos, si estoy leyendo bien. Sí. Y el 13 dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. Me parece que me adelanté o me atrasé. Sí, en el 11. En el 11, vamos a leer el 11 entonces. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿no? Alabado sea el Señor. Esto es, ¿cómo confirmado? Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Es decir, que Pablo quería que ellos sean, que tengan la misma fe que él tenía. Él quería que ellos tenían la misma fe, la misma creencia que él tenía. Porque muchas veces no creemos lo mismo. Muchas veces hay hermanos que creen que la salvación se obtiene por las obras, cumpliendo los mandamientos. Y Pablo dice, no, yo quiero verlos a ustedes para ver si lo que ustedes creen es conforme a la fe que yo tengo, que yo he recibido. Y entonces, porque dice, no es común, dice ahí en el 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahí está, ¿no? Que ha sido estorbado. Este punto es muy importante en la vida de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia va creciendo, se van multiplicando los hermanos y no está el referente. ¿Quién es el referente de la iglesia? El pastor. Entonces, cuando el pastor no tiene seguridad en la fe, en la palabra de Dios, no puede confirmar a los hermanos que están al frente de él. El pastor tiene que tener conocimiento de la palabra. Entonces, cuando un hermano cree que algo es de la fe y no es de la fe, entonces el pastor le va a decir, no, hermano, eso no es de la fe lo que usted está creyendo. Por ejemplo, yo creo que tengo que festejar la Pascua. Entonces, eso no es de la fe. Entonces viene el pastor y le dice, no, hermano, la Pascua pertenecía al Antiguo Testamento. Ahora, en vez de la Pascua, tenemos la mesa del Señor, ¿no? La Pascua era para los judíos, no para nosotros los gentiles. Encima en la Pascua el conejo no tenía parte, porque los conejos no dan huevo, no nacen por medio de un huevo el conejo. Todo eso es paganismo, todo eso es de creencias mundanas que se agregaron al cristianismo católico apostólico romano, y bueno, en la iglesia evangélica tomó también. Hay muchos cristianos que hoy festejan la Pascua, comen rosca de Pascua, comen huevito de Pascua, y no comen el conejo de Pascua porque no tienen conejo, si no comerían conejo de Pascua al horno. Pero no, nosotros tenemos la mesa del Señor. No, entonces la fe que ellos tienen no es de la fe. Lo que ellos creen no es de la fe. Eso viene de otro lado. Entonces el pastor enseña a la persona, a los creyentes, para que ellos no caigan de la fe, para que ellos sigan siendo fieles a la palabra de Dios. No, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Doy gracias al Señor, hermano, por esta palabra. El Señor les bendiga ricamente. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y bueno, ya vamos a terminar nuestra reunión. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche, agradecidos, Señor, por permitirnos reunirnos, Señor, entre nosotros. Gracias por las hermanas que están presentes, que tú puedas bendecirlas de regreso a sus hogares, que los guardes en el trayecto, que tus ángeles vayan y la protejan de todo mal, Señor, que cuando lleguen a sus hogares encuentren paz y serenidad, Señor. Señor, que tú puedas darle un buen descanso en esta noche a ellos y que ellos puedan bendecir a sus familiares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El Señor, Jorge de Misiones Pasadena. el Señor te bendiga, amado hermano Jorge, y nos vemos pronto. Amén, hermano, la reunión ha terminado.